Hablamos ahora de libros y es que podemos decir que el hábito de lectura crece, un dato que podemos confirmar gracias a los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros del año 2024 según el Ministerio de Cultura. Eva. Una muy buena noticia para todos esos amantes de los libros, y para hablar de este tema está con nosotros Irene Berberana, que es portavoz de la Asociación de Librerías de Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos dicho que ha subido el hábito de la lectura. ¿Eso lo notáis vosotros y vosotras en las librerías? Pues sí, por suerte es algo que podemos afirmar, porque San Jorge ha estado aquí a la vuelta de la esquina y salió la encuesta de que había crecido entre un 15 y un 20% el consumo de libros en San Jorge. Es algo que también repercute el resto del año, entonces es bueno que las cifras nos respalden este aspecto de que el hábito de lectura es cada vez mayor. Y también nos gusta eso de coger el papel físicamente, sentarnos, leerlos y olerlo, ¿no? Porque es una de las que muchas cosas destacan, las características que destacan los lectores, el poder tenerlo entre tus manos. Sí, la verdad que, a ver, al final es algo que te ayuda a desconectar, que puedes estar un tiempo para ti y que es algo que ahora mismo la gente busca, tener ese tiempo de relax después del día de trabajo, de lo que haya pasado, desconectar y poder estar tranquilo. Según los datos del Ministerio de Cultura, ha aumentado mucho la lectura entre los jóvenes de 14 a 24 años. ¿Cuáles serían los perfiles de personas que más compran en las librerías, los que más ves que van a comprar libros? Sí que es cierto que se ha notado que en esa edad, en esa franja de edad ha despegado también porque ha cambiado mucho la tendencia de lectura. Es decir, buscan cosas que socialmente les identifiquen, ya no solamente la fantasía o sagas que ahora mismo pueden estar muy de moda para gente más adulta. En los jóvenes ellos buscan que se sientan identificados, verse en el personaje. Entonces, los aspectos sociales se han visto volcados en los libros y ellos es lo que quieren y lo que están buscando. Pero es muy curioso que estas personas sigan leyendo en papel, ¿no? Bueno, al final en el colegio las lecturas recomendadas, el club de lectura del centro escolar es en papel. Se ha intentado digitalizar muchas cosas, pero la biblioteca del centro escolar, lo que te mandan leer, al final tienes que coger un libro con tus manos con papel. Hemos salido a la calle, ¿verdad, Eva? Y les hemos preguntado a los aragoneses qué te han dicho. Pues hay de todo, hay de todo. Hay algunos aragoneses que leen, otros aragoneses que no, pero bueno, yo me he quedado bastante conforme con las respuestas que nos han dado. Generalmente son un par de libros al año me suelo leer, nada más. Suelo leer casi todas las noches, un ratito. A lo mejor lo que leemos por el móvil o lo que leemos, pero en lo que son libros y cosas así, nada. A lo mejor por las noches y eso, cada 2 o 3 días. Los libros no me gustan. Tengo libros que están aún sin abrir. Es unos 24 libros al año. Un libro cada 2 semanas. Habitualmente de historia. Las novelas en general que están basadas en otra época que no sea la actual. Novela americana. Albert Espinosa, que es mi escritor favorito, y sobre todo eso de enfermedades y cosas de esas. Acercás al Aramburu, bueno, varios, sí, sí. En realidad casi nunca leo más de media hoja, una hoja, porque ya me duermo. Leer un ratito antes de dormir te quita las preocupaciones de todo el día. Esto, la lectura es primordial. Vives otros mundos, otras cosas, otras historias. Yo muy contento estoy de poder leer tanto. Qué bueno escuchar eso, ¿verdad, Eva? Contentos de leer tanto y sobre todo nos sorprendía esa mujer que decía un libro cada 2 semanas. Qué buen dato. Un libro cada 2 semanas yo creo que está bastante bien. Bastante bien, bastante bien. Pues, ¿es lo habitual? Yo creo que no. Un libro al mes y en contadas ocasiones. Estábamos hablando de esos hábitos de lectura, datos sobre todo, Eva, buenos porque crece el hábito de lectura, sobre todo también porque crece entre los más jóvenes y bueno, hemos visto algunas de las recomendaciones que nos daban los aragoneses, pero íbamos a descubrir muchas más aquí con nuestra invitada. Sí, que nos quieres dar alguna ya así de primeras, o bueno, te voy a hacer una pregunta primero. ¿Las personas nos dejamos guiar mucho por esos premios que se dan y vamos a esos libros o nos dejamos aconsejar por las libreras, por ejemplo? Pues sí que es cierto que a la hora, a lo mejor, de que la gente que va con un poco de prisa suele decir, uy, dame el premio Planeta o el premio Azorín que ha salido hace poco y tal. Entonces, pues bueno,
llega y tiene ese premio, lo tienen ahí en el stand de novedades, lo más vendido, y se lo llevan. Pero sí que otras personas que suelen conocer más los hábitos de lectura de la persona que van a regalarle, sí que nos suelen preguntar y nosotros ya derivamos al compañero que lleve la sección o que esté más especializado en ese sector. Sí que es cierto que cada vez se dejan aconsejar más. En el juvenil costaba mucho porque ha cambiado mucho el tipo de lector y las lecturas que se hacen ahora mismo. A los chavales les daba un poco como de corte, de que no los iban a entender los libreros, ¿no? Han salido muchos términos, mucha terminología en inglés, que claro, al final nosotros nos teníamos que actualizar a lo que se estaba demandando y a las plataformas que estaban online, y como Wattpad, por ejemplo, que claro, al final lo que pedían ellos no estaba publicado y las editoriales tuvieron que ponerse a remonte de lo que estaban solicitando. Entonces también nosotros tuvimos que actualizarnos y, claro, poder aconsejarles lo que están buscando. Acabas de nombrar Wattpad, entonces me gustaría que, bueno, nos está viendo mucha gente en casa, ¿qué es Wattpad para que nos entiendan? ¿Qué es un fondo de libros? Bueno, es una plataforma en la que ellos pueden, así con unas pinceladas muy grandes, sí, escriben, comparten fragmentos de libros noveles, hay gente que luego ha podido publicar su libro, que al final ha salido publicado. Entonces es una forma de interactuar diferente. Tú estás leyendo un libro en ese momento y tienes más gente que está leyendo el mismo capítulo. Entonces puedes compartir, sin estar en un club de lectura, reunido en una biblioteca, en una sala, con más gente a tu alrededor que está leyendo lo mismo que tú. Y entonces se comparten fragmentos, primeros capítulos. Entonces es una forma de interactuar de forma viva, de alguna manera, con gente que lee lo mismo que tú. Hemos dicho durante todo el rato que han salido unos datos que la lectura ha crecido en nuestro país, pero vamos a adentrarnos un poquito más en ese informe para conocer esos datos. Como si de un cuento se tratara, hoy les narramos una historia muy positiva. Por primera vez, el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 65%. No sé, 15 libros o más, no sé, bastantes. Al mes, un par de libros caen seguro. Unos datos que rompen el mito de que los jóvenes no leen. El 75% de la población de entre 14 y 24 años lo hace en sus ratos libres. Es muy entretenido, te aísla bastante, aprendes mucho. Es un pasatiempo como puede ser Netflix o ver una película. Aunque crece el porcentaje de lectores digitales, un 70% sigue apostando por los libros en papel. Muchos de ellos comprados en librerías de toda la vida, como en esta de Alcoriza, tercera generación de libreros. A ver, pues es que es la venta personalizada. En este pueblo nos conocemos, entonces yo soy muy lectora. No quiere decir que me lea todo lo que tengo, pero sí que es verdad que la gente muchas veces lee lo que yo recomiendo. Los libros que más se venden son los que yo recomiendo. A pesar de que el trato personal es su punto fuerte para la venta, es consciente de que hay que estar en Internet. Y esto te gusta, yo para mí es mi vida, hay que tirar para adelante, hay que subirse a todas las nuevas tecnologías. Yo tengo página web, aunque me cueste hacerlo, pero bueno, pues lo hago. Y además es que yo creo que las editoriales, por ejemplo, en el aspecto de los libros, los precios son exactamente iguales. Hay que tirar para adelante y subirte a las tecnologías y no quedarte atrás. Avanzar para que el sector siga creciendo. Por cierto, esta historia termina con un final feliz. También se reduce el porcentaje de españoles que no leen nunca o casi nunca. Esta cifra baja al 34%. Fin de la historia. Leemos más, esto es una muy buena noticia, pero vamos a ver qué nos aporta la lectura a nivel psicológico, que esto también es muy importante. Primeramente, la lectura lo que hace es alimentar mucho nuestra capacidad de imaginar y nuestro pensamiento más creativo. Entonces, ya el hecho de leer nos hace tener que estar, bueno, pues visualizando diferentes escenarios, diferentes situaciones, y construye mucho ese pensamiento divergente, que es el pensamiento más distinto, el que, vamos a decir, que analiza diferentes opciones. Por otra parte, a nivel cognitivo nos ayuda mucho porque mejora nuestro vocabulario, nuestra capacidad de narrarnos a nosotros mismos, de estructurar nuestro pensamiento, por tanto hace que esa capacidad de pensamiento sea mucho más potente. Todo bueno, la lectura, todo bueno, pero ¿nos alivia también el estrés?
La lectura puede ayudar porque toda actividad que genere una conexión con el presente, es decir, que permita mantener nuestra concentración en un estímulo adecuado, como por ejemplo puede ser lo que estamos leyendo, la historia que estamos generando, lo que hace es que el pensamiento rumiativo, nuestra mente rumiativa, automáticamente descienda, y ese pensamiento rumiativo está conectado con el estrés, con la ansiedad, con diferente tipo de sintomatología psicológica. Por tanto, sí, leer, si somos capaces de concentrarnos, ayuda. Bueno, pues acabamos de escuchar a todo un experto. Sí, leer, dice, si somos capaces de concentrarnos, es que al fin y al cabo, bueno, pues es un momento de concentración, de meterte en la historia. Es que siempre se ha dicho, leer te permite viajar a cualquier parte del mundo y hacer cualquier actividad, Irene. Sí, así es. Además, si hay algún libro pues que en ese momento no te encaja porque se te ha atragantado, se te ha cruzado, lo que sea, siempre podemos dejarlo y tener en la recámara otro libro que a lo mejor en ese momento es lo que necesitamos, y el otro pues más adelante seguro que con ganas lo cogemos. No voy a decir que los libros son caros porque aportan muchísimas cosas, pero ¿cuánto tarda un libro que acaba de salir a la venta en pasar a edición bolsillo, que es algo más asequible para la gente que lee muchos libros? Pues normalmente las grandes editoriales, estamos hablando de Planeta, de Random House, tardan un año en publicar la edición en bolsillo. Sí que ahora mismo existen varios formas de venta en el que sacan una edición de bolsillo con tapas duras, lo sacan pues igual una diferencia de precio diferente, y lo que hace es que ese libro de bolsillo que te lo llevas normalmente a la playa, en el autobús y tal, no sé qué, no se estropeen tanto las tapas. Cambia el tipo de formato, pero al final un año no te lo quita nadie. No pasa lo mismo con las editoriales que son más pequeñas. Ellos lo que hacen es sacar el libro en formato grande, por decirlo de alguna manera, pero con tapas blandas, un formato un poquito más económico, porque no tienen la capacidad, por ejemplo, de sacarlo en formato bolsillo. Porque, si no me equivoco, Vanessa, el máximo permitido de descuento que tienen los libros es un 5%. Sí, exactamente. La ley lo regula como un precio fijo y lo máximo que se permite hacer es un 5% de descuento. Hace poco vimos la presentación de otro libro aquí en Zaragoza. El espía de Jorge Díaz, que, por si alguien no lo conoce, es uno de los componentes de Carmen Mola. El espía, ese es el nuevo título de Jorge Díaz, que nos promete emoción y, por supuesto, muchos malos también, ¿no, Jorge? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí, muchos malos, porque a mí me encantan los malos en las novelas. En la vida real no, pero en las novelas sí, y he encontrado uno que era maravilloso para esta novela, que era el barón von Roland, que ni era barón ni se llamaba von Roland, era un judío de Salónica, un aventurero de estos que se dio en la primera mitad del siglo XX, que fue el jefe de los espías alemanes en Barcelona en la Primera Guerra Mundial. La verdad es que suena como muy interesante, también emocionante, lo que sí que serán personajes quizá un poco complejos, ¿no? Por ejemplo, del que nos hablas. Sí, lo primero es que le mato en la primera página, o sea, no te estoy haciendo un spoiler muy duro. Le mato en la primera página y entonces en el pueblo, en Mojácar, que es donde empieza la novela, todo el mundo le tiene como el varón, un nazi que se ha escapado de Alemania, eso es lo que piensan todos. Pero entonces cuando rescatan el cadáver y le hacen la autopsia, se encuentran con que tiene unos números tatuados en la muñeca, que son los números que se tatuaba en los campos de concentración a los judíos. Entonces dice, espera, ¿este qué es? ¿Judío? ¿Es nazi? No sabemos, y para descubrir quién lo ha asesinado, lo primero que tienen que descubrir es quién era, quién podía tener motivos para querer matarlo, y se encuentran con que había cola. Claro, además de esa incertidumbre también hay mucha historia. ¿Cómo es esa labor de documentación para dar con un libro así, para terminar con un libro así? Bueno, a mí la documentación me gusta mucho porque me parece tan divertido irse enterando de lo que pasó. Después es sobre la primera mitad del siglo XX, la novela, que es un tiempo que a mí me fascina siempre, porque están enfrentando el siglo XIX muy idealista con el siglo XX muy pragmático y todavía nadie ha ganado. Y entonces se produce ahí pues una colisión importante entre el pasado y el futuro. Bueno, Jorge Díaz, el espía, pero si de algo tenemos que presumir aquí en Aragón, por supuesto, Irene, son de nuestros autores aragoneses, que los hay. Los hay, y los hay muy buenos, abarcan también mucho sector, porque por ejemplo, hablando de novela histórica, ahora que ha estado San Jorge aquí a la vuelta de la esquina, pues bueno, tenemos a José Luis Corral y Luis Zueco, que son las grandes eminencias, pero hay muchos autores emergentes que ahora mismo están
vendiendo mucho porque las novelas te trasladan a otro punto de la historia y tienen mucha base, como puede ser, por ejemplo, Clara Mendivil o Alberto Cebrián, que han publicado ahora mismo pues una novela hace poquito cada uno de novelas, uno de Velázquez, el otro habla sobre el batallador. Son temáticas diferentes, pero bueno, también muy buenas. Y nada, sobre el sector juvenil, pues podríamos hablar, por ejemplo, de María Frisa, que acaba de sacar hace poquito con Juana Cortés Animales de Poder, que lo están dando todo. La verdad es que te ríes un montón. Además, ellas tienen un arte especial para ganarse a los chavales y la verdad que lo hacen muy bien. Y en libro ilustrados, pues por ejemplo, podríamos hablar de Patricia Gallán, que es una autora que no se conoce mucho, que poco a poco tiene muchísimas novelas publicadas de ilustrado y a los chavales les encanta porque abarca todo tipo de temas, poemas, novela, y la verdad que les gusta mucho. Irene, voy a cambiar un poquito de tema dentro de los libros sí. Y vamos a hablar de los libros de crecimiento personal. ¿Se ve ese aumento en este tipo de literatura o de libros? La verdad es que sí. Lo que se ha notado en estos años es que ya no solamente tenemos libros de autoayuda, como puede ser, por ejemplo, un clásico que igual tiene todo el mundo en sus mesillas, que es Tus zonas erróneas, que ahora mismo se habla también de temas que han sido tabú hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, el hecho de las experiencias personales que ha tenido la gente, plasmarlo en los libros y darse a conocer y decir, esto se supera, puedo hablar de ello ahora abiertamente, hace que se abarquen muchos temas, tanto de maternidad como de cualquier otro tipo de... Pues si os parece, vamos a ver lo que opina un psicólogo acerca de este tipo de libros, de los libros de crecimiento personal. Punto de partida. Hay libros de crecimiento personal que tienen autores muy reputados detrás y que realmente el contenido es muy valioso y es algo que nos puede ayudar mucho como punto de partida. También es cierto que hay otros libros de crecimiento personal que el mensaje es más vacío, es un poquito más superfluo, más sencillo, más simplón y que puede dar lugar a interpretaciones que no son las correctas. Pero buenos libros con buenos autores detrás de crecimiento personal como punto de partida para poder explorar aspectos de nosotros mismos, creo que están muy bien. También le hemos preguntado a Antonio que por qué ahora mismo han subido esa lectura de estos libros de crecimiento personal. Bueno, porque hay una necesidad. Las personas están en esa necesidad de explorarse más, de conocerse más a sí mismas. Hay también, bueno, vamos a decir, mucho malestar a nivel social en la sociedad en la que vivimos y esto hace que se genere una búsqueda. Y esa búsqueda, a través de los libros de crecimiento personal, es una búsqueda sencilla, accesible, rápida y entonces por eso digo que es un buen punto de partida, porque de inicio nos puede alimentar en esa primera inquietud que podemos tener a la hora de conocernos mejor. Irene, yo quiero terminar esta entrevista haciéndote una pregunta muy importante y es ¿por qué la gente no devuelve los libros? Cuando los prestas, ¿hay una maldición? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que la gente al final busca ese libro, no sabe si le va a gustar, me lo han recomendado mucho, pero no sé qué hacer. Entonces al final, lo tienes, te lo presto y se queda ahí en tu mesilla. Lo consultas así como de vez en cuando, alguna vez te acuerdas de que lo tienes ahí, luego vas a limpiar la mesilla y se va a tu estantería, no te acuerdas de que te lo han prestado. Entonces, recomendación, un ex libris y sellar todos tus libros para que así cuando vayan a hojarlo digan, ostras, este libro me lo han prestado. Y de esa manera que vuelva a casa. Bueno, pues Irene, muchísimas gracias también a ti, Eva. Buenos datos de lectura, recomendaciones de escritores aragoneses y que con esto pues que podemos viajar a cualquier parte del mundo y que viene muy bien para relajar y sobre todo para aprender cada vez más vocabulario. Muchísimas gracias por venir hasta aquí, Irene. Gracias. Gracias, Eva.